Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Todos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, vamos a hacer un breve repaso del estudio de la semana pasada. Amén. Antes de continuar. Y la semana pasada aprendimos que, número uno, como cristianos fieles, nosotros tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que conocer la verdad de Dios, es examinar la palabra de Dios para no ser engañados, amén, para no caer del camino. Número dos, tenemos que reconocer nuestros errores y corregirlos, porque si no hacemos esto, no estamos haciendo nada. Número tres, solamente existe un Salvador y solo por obra y gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Amén. No por nada que nosotros podamos hacer, solo por obra y gracia de Dios. Número 4, Jesucristo no vino para abolir la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, sino para elevarlos. Amén. Número 5, con su muerte en la cruz, Jesucristo abolió la ley del sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que vino a salvar al mundo. Y número 6, el día que le agrada a Dios que su pueblo le alabe y honre es cuando el Sabbat, el día de reposo. ¿Estamos conmigo hasta aquí? Esto fue lo que cubrimos la semana pasada. Ahora, también cubrimos que el día del culto cristiano fue cambiado por el emperador Constantino, quien fue el fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El día del verdadero culto cristiano fue cambiado del Sabbat al primer día de la semana, o sea, al domingo. Amén. Y ahora vamos a continuar para examinar el libro de Marcos, porque si se acuerdan los dejé en el aire. Dijimos que íbamos a examinar el libro de Marcos, unos versículos del libro de Marcos, referente al día de resurrección. Y como les dije la semana pasada, existen teólogos y o estudiosos de la palabra que persisten en que Jesucristo resucitó el domingo en la mañana y usan el Marcos 16:9. Quiero que vayan conmigo ahora a la Biblia, Marcos 16:9, porque usan este versículo para probar su punto. Y yo quiero que lo leamos brevemente para que podamos entender bien el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. Hemos leído esto porque a primera vista esto aparenta que Jesucristo resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. Pero la realidad es que existe una gran controversia entre los estudiosos de la palabra de Dios y lo que este versículo declara. Es más, existe un gran número de estudiosos de la palabra que dicen que los versículos del 9 al 20, escuchen bien, fueron añadidos al libro de Marcos por otros autores desconocidos, ya que no aparecen en los manuscritos más antiguos de la Biblia. No aparecen. Pero sin entrar en un debate teológico, creo que cuando leemos el libro de Marcos desde el inicio, pronto nos damos cuenta de que lo que ha sucedido con este versículo no es más nada que quizás un error ortográfico cometido por los traductores. Y la razón por la que digo esto es porque, según lo que he aprendido, el texto griego original no tiene puntos de ortografía, o sea, no hay puntos, no hay comas. Esto corrido, amén. Así que sería muy fácil cometer un error al hacer la traducción, ya que cambiar el posicionamiento de una coma puede completamente alterar el significado de algo. Y esto es algo que se hace evidente cuando tomamos el tiempo de comparar el versículo en cuestión en contra de otras traducciones de la Biblia, como la Reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia latinoamericana de hoy, para nombrar solamente algunas. Fíjense bien, vamos a ver 3 ejemplos solamente. La Reina Valera actualizada dice:
Una vez resucitado Jesús, coma, muy de mañana, el primer día de la semana, coma, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Se están viendo la diferencia? Tremenda diferencia, ¿verdad? Fíjense la Biblia de las Américas como dice: y después de haber resucitado, coma, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Nuevamente estamos viendo una gran diferencia. Ahora, la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice: después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, fíjense bien, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Como les expliqué, una gran diferencia, amén. Y como les expliqué previamente, en el texto griego original no contiene puntuación, o sea, comas y puntos. Pero algo interesante aquí es que el primer día de la semana es una traducción de la palabra griega sabatón, cuya definición es el séptimo día de cada semana, que fue un festival sagrado en el que los israelitas debían abstenerse de todo trabajo. ¿Qué está describiendo esto? El sabatón. A, la institución del sábado, la ley para santificar cada séptimo día de la semana. B, un solo sábado, día de reposo. Y quizás todo esto quede más claro cuando leemos los siguientes versículos. Mateo 28:1 nos dice así: pasado el día de reposo, en paréntesis, equivale al sábado, al amanecer del primer día de la semana, fíjense bien, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora Lucas 24:1 nos dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron sepulcro trayendo las especies aromáticas que le habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y ahora Juan 21: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Estamos viendo lo que está sucediendo aquí, hermanos, porque todas estas traducciones que les mencioné no declaran ni aluden a que Jesucristo resucitó el domingo. Ninguna de ellas alude a esto. Y otras traducciones contienen un negante, porque cuando vamos a otras traducciones de la Biblia, vemos que existe al pie de la página, existe un negante que declara que los versículos del 9 al 20 en Marcos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Pero el problema más grave que existe con el versículo en cuestión es que si lo leemos con la puntuación existente, no es difícil discernir que este versículo contradice, escuchen bien, del 9 al 20, contradice lo que los versículos del 1 al 8 dicen. ¿Cómo, pastor? Bueno, vamos a leer esto. Vamos a leer Marcos 16 del 1 al 8, para que entiendan bien, solamente del 1 al 8, y vamos a ver la contradicción que existe del 9 al 20. Dice aquí: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, están viendo, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo. Dile que tienes al lado: se fueron huyendo.
No, 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 no. El que tiene atrás no se ha enterado. Dile, se fueron huyendo. Dice, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie. Fíjense bien, porque tenían miedo. En síntesis, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que vemos es que María Magdalena, acompañada por otras mujeres, visitaron la tumba del Señor. Cuando temprano en la mañana, el primer día de la semana. Pero al ver que la tumba estaba vacía, ¿qué hicieron? Huyeron. Se fueron sin ver a nadie. Se fueron sin ver a Jesucristo. ¿Están entendiendo? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero el versículo 9 indica que Jesús resucitó el domingo en la mañana y se le apareció a María Magdalena. Fíjense bien, porque desde 9 al 20 eso es lo que está diciendo. Y quizás lo más raro es que el versículo 9 no indica que ella estaba acompañada. No indica que estaba acompañada, pero los versículos del 1 al 8 declaran que María Magdalena no estaba sola. Ahora la pregunta que surge es, ¿estaba sola o no estaba sola? Están viendo la contradicción, están viendo cómo se contradice el versículo. Dice, ¿vieron a Jesús o no vieron a Jesús? Hay una gran controversia aquí, hermanos. Existe una inconsistencia entre el versículo 9 y los versículos del 1 al 8. Pero como les dije, yo creo que lo que ha sucedido aquí no es más que un error ortográfico, ya que si cambiamos la posición de las comas y con un poco de licencia literaria, la inconsistencia sería arreglada hasta cierto punto, porque todavía va a quedar la inconsistencia de lo vieron o no lo vieron, estaban o no estaban, se fueron o se quedaron, ¿cómo fue la cosa? ¿Están entendiendo? Gran dilema con este libro aquí de Marcos, con estos versículos del 9 al 20. Ahora, la palabra de Dios nos enseña claramente que la tumba del Señor fue hallada ¿cuándo? El domingo en la mañana. Fue hallada vacía el domingo en la mañana. Y de esto no hay duda. Esto no hay quien lo niegue. Todos los evangelios dicen lo mismo. Amén. Pero el Señor definitivamente no fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Así que, ¿por qué nombrar el domingo como el día del Señor o darle el título de domingo de resurrección? Perseverar en una tradición o seguir una tradición instituida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque esto es lo que ellos hicieron. Hermanos, significa que estamos ignorando completamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que significa. En sí le estamos diciendo a Dios, lo que tú digas no importa. Lo que diga el Papa, eso es lo importante. Estamos diciendo a Dios que es un mentiroso, porque en su palabra estamos viendo claramente la verdadera doctrina. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué es? Bueno, a través del tiempo que llevo predicando, yo he presentado estudios bíblicos en los cuales he dicho y he advertido que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es una iglesia cristiana. No lo es. Por definición solamente, esto es algo que todos pueden ver fácilmente, ya que la palabra católica, y búsquenlo en todos los diccionarios que deseen, bíblicos, del mundo, la palabra católica no es definida como cristiana, sino que su definición es universal. Así que cuando se habla de esta iglesia, se está hablando acerca de la iglesia universal. A través del tiempo que llevo ministrando, he hablado en numerosas ocasiones del catolicismo, porque a través de los estudios bíblicos yo he llegado a la determinación o convicción, como quieran decirle, que la Iglesia Católica Apostólica Romana representa, hermanos, el sistema del anticristo. Escúchenme bien, el anticristo. Y no les voy a exponer todas las herejías que esta institución enseña,
Pero con solo fijarnos en la ubicación del Vaticano, podemos fácilmente ver que Dios declara claramente que es el sistema del anticristo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis. Hermanos, y despertemos a la realidad. Después que el anticristo tome poder, toda persona que habite en el mundo tendrá que jurar alianza a la bestia. Escuchen bien, porque estoy entrando ahora en un tema bien profundo. Tendrá que jurar alianza a la bestia y recibir el número de su nombre en la mano derecha o en la frente. Y si no hacen esto, serán decapitados. Escuchen bien, decapitados. Y ahora deseo que nos fijemos bien en un pequeño detalle en los versículos que tratan con la marca de la bestia. Y para esto vamos a Apocalipsis 13 y vamos a leer del 17 al 18. Les estoy hablando de un tema bien profundo, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Cuántos aquí han oído del 666 antes, previamente? Amén. Es algo que nos impresiona, algo que quizás nos asusta un poco. El 666, el número de la bestia. Pero quiero que prestemos atención aquí, porque aquí dice que aquí hay sabiduría. Fíjense bien, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y ahora, vamos a detenernos aquí por un breve momento para contar. Y lo que vamos a contar es el número que existe en el título del Papa. Y el título que la Iglesia Católica Apostólica Romana le ha dado al Papa es Vicaris Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él es el vicecristo, porque vicario quiere decir vice, como decir vicepresidente. Él es el vicecristo. Este es el título que el Papa ha adoptado. Amén. Y ahora, antes de proceder, debemos saber que las únicas letras que tienen valor en la numeración romana, ¿cuántos aquí conocen los números romanos? ¿Verdad? Todos aquí los dimos en la escuela hasta cierto punto y quizás como no lo hemos usado hace mucho no nos recordemos de las cosas, pero todos sabemos de la numeración romana. ¿Ven? Y los números o las letras que tienen un valor numérico son estas. La I tiene el 1, la V tiene el 5, la X el 10, la L el 50, la C el 100, el D 500 y la M 1000. ¿Cuántos se acordaron de todas esas cosas? Bueno, se lo acordaron todos, porque la verdad que a mí yo sé contar como hasta la 30 y pico, por allá después se me olvida. Pero bueno, ya tenemos una idea, ¿verdad? Vamos a hacer ahora, vamos a contar. Vicaris, ¿ok? 5 más 1, 6, más 100, más 1, más 5, 112. ¿Amén? Filii, 1 más 50, más 1, más 1, 53. Dei, 500, más 1, 501. Cuando lo sumamos todos juntos, me hubiera gustado acá quien hubiera tenido una calculadora. Suman 666. Impresionante, ¿verdad? Existen otros títulos del papado que el papado ha adoptado que cuando los consumamos también dan un total de 666.
Pero eso se lo voy a dejar a ustedes que lo investiguen para que se convenzan ustedes mismos de las cosas. Ahora bien, existen algunos teólogos que han estipulado que la marca de la bestia 666 no es una marca literal. Dicen, eso no es una marca literal. Amén. Sino que es mantener y seguir doctrinas católicas. En particular el culto dominical. Pero les voy a decir algo, yo no soy de esa opinión. Yo no comparto esa opinión. No apoyo esa opinión porque sería muy fácil para cualquiera pretender que es católico. Vamos a pensar en esto. Cualquiera de nosotros aquí podemos pretender ser católico. Podemos ir a la misa una vez al año, porque los católicos, la mayoría de los católicos van a la misa una vez al año, van a confesión una vez cada quizás 4 o 5 años, y podemos pretender ser católicos. Todos aquí podemos pretender ser católicos, pero si podemos pretender ser católicos, entonces no existe una manera de que el gobierno o que la fuerza que nos gobierna pueda decir, bueno, él es un católico de verdad, porque no lo pueden comprobar, porque estamos pretendiendo. Amén. Y es por eso que yo no apoyo esa opinión. Yo digo que si no existe una marca física o real, ¿cómo van a distinguir entre los que han aceptado el catolicismo y los que no? Y la palabra claramente nos dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que tiene que ser una cosa que se pueda ver, una cosa que se pueda comprobar. Amén. Definitivamente la marca de la bestia tiene que ser algo físico, tiene que ser algo que pueda ser visto, comprobado. ¿Qué será? Yo no sé. Muchas de las personas especulan que es un chip. Otros especulan que es un tatuaje. Otros especulan que son esto y que lo otro. ¿Sabe Dios? Yo no sé lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer, pero yo no sé lo que va a hacer. Pero tiene que ser algo físico. Porque si no es físico, ¿cómo se puede comprobar? Yo puedo pretender ser católico, ir a comprar y vender y hacer lo que me dé la gana. No, tú me viste a mí el domingo en la misa. Pero no es así. No es así. Tiene que ser algo físico, alguna marca. Y ahora, ¿por qué he cubierto todas estas cosas? La razón principal por la que he cubierto estas cosas es porque, como les dije al inicio, hemos cometido un error doctrinal. El error doctrinal que hemos cometido es que no nos hemos reunido en el día de reposo. ¿Para qué? Para alabar, para bendecir y para escuchar la palabra de Dios. O sea, no nos hemos reunido en el día que Dios desea que nos reunamos. Y como les dije, los cristianos no estamos obligados a observar la ley mosaica. Esto es las leyes ceremoniales y rituales, las cuales fueron abolidas por el sacrificio de Cristo. Pero porque no estemos bajo estas leyes, esto no quiere decir que no estamos obligados a guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Porque decir esto sería completamente absurdo, ya que si decimos esto, entonces todos estamos libres para cometer adulterio, robo, asesinato, falso testimonio. ¿Qué más? Estamos libres de hacer todo lo que queramos. Así que decir que no estamos bajo la ley de Dios es algo completamente absurdo. ¿Es así o no es así, pueblo? Así que decir que porque vivimos bajo el pacto de la gracia podemos libremente romper los 10 mandamientos y los mandamientos y ordenanzas que Jesucristo nos enseñó sin que traiga la ira de Dios sobre nosotros es algo completamente absurdo. Completamente absurdo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hermanos, lo que ha sucedido es que la mayoría de los cristianos equivocadamente hemos mezclado o incluido los 10 mandamientos con las leyes mosaicas. Amén. Cuando en realidad los 10 mandamientos no son la ley de Moisés, sino son la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos mucho antes que todas las demás leyes. Mucho antes. Y la realidad es que Cristo y ninguno de los apóstoles
descartaron la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el Sabbat. En ningún lugar en la Biblia encontramos que Jesucristo ordenó ni implicó que se dejase de guardar el mandamiento de su Padre. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Qué contradicción más grande hubiera existido si Jesucristo hubiera dicho, no, eso, olvídense de eso, que ya no tenemos que cumplir con nada de eso? Bueno, pastor, pero es que en ningún lugar en la Biblia tampoco encontramos que Jesucristo específicamente ordenó que se guardase. Está bien, está bien. Pero a través de la Biblia vemos que Jesús y sus discípulos, aún después de su muerte y resurrección, lo guardaban. Lo guardaban. Así que él no fue específico en decirlo, pero por sus acciones y por su ejemplo, igual que los apóstoles, ¿qué nos están diciendo? Hay que guardar el día de reposo. Como ya he dicho en numerosas ocasiones, los cristianos somos ¿qué? Debemos ser ¿qué? El ejemplo a seguir, porque Jesucristo fue el ejemplo a seguir. Y ahora deseo que prestemos atención a un detalle en particular encontrado en Hechos 16:13, que nos dice así: y un día de reposo, en paréntesis, equivale al sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y deseo que prestemos atención que aquí Pablo nos dice donde solía hacerse la oración. ¿Y por qué quiero que nos fijemos en este detalle? Deseo que nos fijemos en este detalle porque esto nos indica algo. Este pequeño detalle es una buena indicación de que la iglesia primitiva se reunía ¿cuándo? El día de reposo. El día de reposo. Como yo les dije la semana pasada, el día de reposo comienza con la caída del sol el viernes a la caída del sol el sábado. Amén. Y los judíos se reúnen el viernes por la noche y los sábados en la mañana. Amén. Y ahora bien, en Colosenses 2:16 encontramos que Pablo dijo: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y este tiene que ser el versículo más usado para justificar la tradición de adoración el domingo. Y a primera vista, esta declaración aparenta como que Pablo estaba enseñando que no existía diferencia en los días. Amén, porque eso es lo que aparenta, ¿verdad? Sin embargo, cuando tomamos el tiempo de examinar las escrituras detalladamente, es decir, leemos todo en contexto, con esto aquí Pablo no estaba tratando de negar la observancia del Sabbat de la iglesia y de aceptar la transferencia del día de reunión del Sabbat al domingo, sino lo que Pablo les estaba diciendo a los cristianos de la iglesia en Colosas es que no se dejaran influenciar por las objeciones y críticas de los falsos maestros. Y para entender esto mejor tenemos que ver esto a través de los ojos de Pablo, de lo que le estaba sucediendo en ese momento. Y lo que estaba sucediendo es que la iglesia en Colosas había sido infiltrada por falsos maestros, los cuales estaban introduciendo herejías y sus propias filosofías religiosas, incluyendo la adoración a los ángeles como intermediarios. ¿Le suena conocido esto a alguien? ¿Qué hace la iglesia católica? Bueno, está María, que puede ser una intercesora, y está San Juan, y está San Pedro, y está San Miguel, y está San Cristóbal, y todos estos santos que han inventado, todas estas cosas que han inventado, como intermediarios entre el hombre y Dios. Cuando la palabra es bien específica, dice que solo existe un intermediario entre Dios y el hombre, y su nombre es Jesucristo. Pero esto es lo que estaba pasando en Colosas. Estaban entrando estas herejías y cosas semejantes, restricciones dietarias y demás.
Y es exactamente por eso que encontramos que Pablo casi que comenzó esta epístola advirtiéndoles que no se dejaran engañar. No se dejaran engañar. Estos falsos maestros estaban introduciendo herejías en la iglesia en Colosas, y una buena táctica para introducir tus propias ideas o filosofías es criticar, escuchen bien, a los que actúan de otra forma diferente a la que tú deseas que actúen, especialmente a las personas que están a cargo, a los líderes de las iglesias. Y es por eso que vemos que el tema principal de la epístola de Pablo a los cristianos en Colosas es la preeminencia y suficiencia de Cristo en todas las cosas. Cristo, sus enseñanzas, la palabra de Dios, es la cabeza de la iglesia y es a quien debemos y tenemos que seguir. No doctrinas del hombre, no cosas inventadas por el hombre, sino lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Jesucristo nos enseña. Otro problema que también surge en cuanto al día de reposo es que muchos dicen que los cristianos no estamos llamados a guardarlo porque no se menciona en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, porque para ustedes que están aprendiendo van a ser atacados. No, por eso no se menciona en el Nuevo Testamento. Así que no hay razón por la que nosotros tengamos que hacer eso. Pero para todos aquellos que declaran y que afirman eso, yo ahora pregunto, si el día de reposo no es mencionado en el Nuevo Testamento, entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo en Hebreos 4, del 9 al 11? Y vamos a leer esto para que entiendan bien. Que dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y cuando buscamos en otras traducciones de la Biblia, encontramos que la palabra reposo es Sabbat. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a notar esta palabra reposo usada aquí. Es una traducción de la palabra griega sabatismos, cuyo significado es observancia del sábado. Número 2, el bendito descanso de fatigas y angustias buscado en el siglo venidero por los verdaderos, ¿cómo? Por los verdaderos adoradores de Dios y los verdaderos cristianos. Voy a dejar que esto penetre un poquitico. Cuando buscamos este versículo en J.P. Green Literal Translation of the Bible, entonces vemos que este versículo dice así: así pues, queda un Sabbat para el pueblo de Dios. No creo que quepa duda alguna en la mente de ninguna persona que el apóstol Pablo aquí está hablando de la observancia de ¿qué? Del Sabbat. La observancia del Sabbat. Y es exactamente por eso que no podemos decir que guardar el día de reposo no es mencionado en el Nuevo Testamento. También existen muchos que dicen que Pablo enseñó que Jesucristo había abolido la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Pero a esos que piensan de esa manera, siento informarles que ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Jesucristo no vino para borrar la ley de su Padre. Jesucristo vino para elevar la ley de su Padre. Amén. Y hasta aquí vamos a llegar con esta parte del estudio de hoy. Para recapitular, hoy hemos concluido con el tema de la resurrección de Jesucristo y hemos visto que Jesucristo no resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo. Amén. ¿Están conmigo hasta aquí?
Número 2, la Iglesia Católica Apostólica Romana no es una iglesia cristiana. Por definición solamente, vemos que la palabra católica, católico, quiere decir universal. No quiere decir cristiana. Por definición solamente. Número 3, el título del Papa, el Vicarius Filii Dei, que significa vicecristo o vicario de Cristo, no es un título bíblico. En ningún lugar yo he encontrado que diga, no, porque primero está el vicecristo, después los obispos y después los pastores. Yo no he visto eso en ningún lugar. No existe. No existe. Esto es un título que se otorgó a este hombre, Constantino, a él mismo. No, yo soy el vicecristo. Es más, en la Iglesia Católica, para ustedes que quizás no conozcan de esta enseñanza, cuando el Papa habla ex cátedra, nadie le puede discutir. Porque cuando el Papa dice esto es una ordenanza ex cátedra, quiere decir que Dios es el que está hablando. Así que si él dice el miércoles hay que ponerse un sombrerito de aluminio con una velita en la punta, y esto lo hablo ex cátedra, tienes que hacerlo. Y no hay nadie que le pueda discutir que no. Porque habló ex cátedra. Claro que he usado una cosa bien, bien allá afuera, ¿no? Pero si el Papa habla ex cátedra, y si quieren búsquenlo, porque esto es importante que todos lleguemos a este conocimiento y convicción. Cuando el Papa habla ex cátedra, nadie le puede discutir, porque ha hablado Dios. Amén. Bueno, cuando tomamos el tiempo de figurar su nombre, ¿no? Y hacemos un estudio bíblico y sumamos las letras de su nombre, obtenemos ¿qué? 666. La marca de la bestia, el 666, va a ser algo físico. No va a ser algo que sea porque seguiste una doctrina o porque fuiste a una iglesia. No, va a ser una cosa física. Tiene que ser física porque si no hay manera de comprobarlo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí se han dado cuenta o han visto las noticias, no reciente, pero ya llevan tiempo que las personas se están inyectando un chip en la mano derecha que es del tamaño del grano de arroz. Había una corporación aquí, yo prediqué de eso cuando la corporación lo hizo, que los empleados estaban poniendo el chip en la mano derecha para que cuando fueran a la cafetería, nada más que tuvieran que poner la mano y ya con eso pagaban y entraban en los lugares restringidos y tenían acceso a este lugar, a otro lugar. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Número 5. En ningún lugar en la Biblia encontramos que Jesús ordenó ni implicó que se dejase de guardar el mandamiento de su Padre, el Sabbat. Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva guardaron el Sabbat en todo momento. Por ejemplo, ellos nos están diciendo nosotros, por su ejemplo nos están diciendo nosotros que el Sabbat no fue abolido. Que el día de reposo que su Padre exige no fue abolido. Estamos hablando de un tema bien profundo, hermanos. Y les dije la semana pasada que íbamos a perder a algunas personas, ¿verdad? Creo que ya hemos perdido. Pero ¿saben qué? Primero Dios. Primero Dios.